Hola, yo soy José Callejas. Y este es un nuevo video para el canal. Hoy hablaremos de las aportaciones que hizo Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Estos personajes fueron los responsables de sembrar las bases para el desarrollo de la tecnología actual. Sin más, comencemos. Entonces, ¿quién fue? ¿Y qué hizo? Michael Faraday fue un físico y químico británico. En su infancia sufrió de bullying en la escuela, y por tal motivo la abandonó. Era un vendedor de libros en su adolescencia. De día encuadernaba libros y de noche los leía, fue así como adquirió conocimiento. Se destacó como inventor y experimentador bastante práctico. Más tarde se convirtió en el director de la Sociedad Real. Es considerado el padre de la electrónica. La corona británica le otorgó el título de caballero por sus descubrimientos. Prosperó en una de las sociedades más clasistas de su época, pasó de vivir en los barrios más pobres de Londres a ser reconocido hasta en el extranjero. Sufría de colapsos nerviosos, lo que lo llevó a una pérdida de memoria progresiva. Su primer aporte de relevancia fue la invención del motor eléctrico. Tras continuar con las investigaciones de en ese entonces mentor, Henry David, y el científico William Wollaston, sobre el efecto que produce acercar un imán a una brújula para así poder aprovecharlo y tratar de generar un movimiento circular continuo. Después de muchos intentos consiguió convertir la energía eléctrica en energía mecánica circular, la cual hasta hoy seguimos usando. Faraday, asombrado con su más reciente invento, decide continuar con su investigación del magnetismo, y es así como en 1831 encuentra el efecto inverso del motor, es decir, pudo convertir el movimiento circular y lineal en electricidad, desarrollando el primer generador. A partir de ese momento la electricidad sería generada bajo demanda. Esto fue un avance significativo, pues antes de este hallazgo, solo se podía obtener energía por medio de celdas voltaicas. Después de sus hallazgos mencionados anteriormente, siguió investigando las propiedades magnéticas de otros materiales, realizando una serie de experimentos con el objetivo de estudiar la naturaleza fundamental de esta. Fue así como logró imaginar la fuerza de atracción magnética, como si fueran líneas. A esto lo llamó campo, el cual siglos después fuese la base de muchos inventos modernos, incluso es un tema de estudio hoy en día. Sin embargo, la opinión científica en ese entonces solo se burlaba de sus teorías. Prosiguiendo con su investigación del campo magnético, decide investigar el fenómeno que había experimentado años antes con la invención del motor. Quería saber por qué un alambre con una corriente inducida se comportaba como si fuese un imán. Para responder a esa interrogante, desarrolló un experimento con alambres y limadura de hierro. Este básicamente consistía en inducir corriente en alambres verticales y después observar el comportamiento que tenía la limadura. Se percató que la limadura formaba patrones circulares en la base, demostrando así que existía un campo eléctrico, pero que además este se extendía a lo largo de todo el conductor aunque no lo viéramos. Concluyó que al inducir electricidad sobre un hilo conductor, ésta se movía de tal forma que producía un campo eléctrico. Y hoy en día a ese fenómeno lo denominamos electroimán, el cual forma parte de muchos motores y aparatos modernos. También descubrió que el plano de polarización de la luz linealmente polarizada podía rotarse debido a la aplicación de un campo magnético externo alineado con la dirección de propagación de la luz. Este fenómeno es llamado en la actualidad efecto Faraday. Faraday utilizó un espectroscopio para estudiar la alteración de las líneas espectrales en presencia de un campo magnético, con el objetivo de demostrar a la comunidad científica la existencia de los campos magnéticos y su conexión con la luz. Sin embargo, la tecnología de la época no le permitió respaldar esa teoría en su totalidad, pues no fue suficientemente precisa como para mostrar una determinación exacta del cambio espectral. Posteriormente, el físico neerlandés Pieter Zeeman utilizaría un aparato mejorado para estudiar el mismo fenómeno.
Finalmente a los 60 años, hizo su más grande descubrimiento, el cual abriría la puerta por la que Einstein y los físicos que le sucedieron pudieran vislumbrarse con la interacción de las energías primarias del universo. Él sabía que la aguja de la brújula que asombró a todos por mucho tiempo, no era atraída por un polo norte magnético, sino más bien era la atracción de un campo magnético de energía continua que producía la Tierra. En conclusión, él pensaba que la Tierra era un imán gigante y que irradiaba sus líneas de fuerza invisibles al espacio. Esta teoría, años después, fue comprobada y sustentada. Esta misma teoría resolvió el misterio que desconcertó a Newton muchos años antes, pues Newton no sabía cómo era posible que los planetas giraran alrededor del Sol y cómo estos sabían qué trayectoria seguir sin que el Sol los tocara. Faraday sugirió que todos los planetas giraban alrededor del campo magnético del Sol y que de alguna manera sí estaban en contacto. También dijo que por causa del campo magnético de los planetas, los satélites como la Luna pueden girar alrededor de los planetas. Pero como era de esperarse, los demás científicos se burlaban de él y de sus líneas de fuerza invisibles, pues no podía expresar sus teorías en el lenguaje científico, es decir, matemáticamente. Esto representó una barrera tan grande que no la pudo superar. Por lo tanto, sus investigaciones se vieron truncadas. Y entonces llegó el físico teórico más grande del siglo XIX, James Clerk Maxwell. Entonces, ¿quién fue? ¿Y qué hizo? James Clerk Maxwell. Él fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Es considerado el físico teórico más importante de su época. Nació en una familia de clase media alta, por consiguiente siempre tuvo todo a su disposición y le fue inculcada a la ciencia desde pequeño. Así también, fue miembro de el Instituto Real de Londres, al igual que de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, también de la Sociedad Real de Edimburgo, y de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos. Su mayor aporte a la ciencia fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell, formuladas para el electromagnetismo, han sido consideradas como la segunda gran unificación de la física. Él, básicamente, retomó el trabajo e investigación de Michael Faraday, y a la corta edad de 20 años, logró respaldar matemáticamente las teorías de Faraday. Maxwell se interesó particularmente en el estudio de la percepción del color. Desde 1855 hasta 1872, publicó investigaciones que trataban de la percepción del color, el daltonismo, y la teoría del color. En su artículo científico de 1855, Maxwell propuso que si 3 fotografías en blanco y negro fuesen tomadas a través de filtros rojos, verdes y azules en hojas translúcidas, y después estas imágenes fueran proyectadas en una pantalla usando filtros similares, cuando se sobrepusieran en la pantalla, el resultado sería percibido por el ojo humano como una reproducción completa de todos los colores en la escena. Lo que actualmente se conoce como colorización RGB. Entre 1859 y 1866, desarrolló una teoría sobre la distribución de velocidades dentro de las partículas de un gas. Esta fue generalizada, más tarde, por Ludwig Boltzmann. Su fórmula, que recibe el nombre de distribución de Maxwell-Boltzmann, permite cuantificar la fracción de partículas sobre el total del gas que se mueven a una determinada velocidad para cualquier temperatura dada. Uno de sus últimos aportes fue con su artículo científico, On Governors, publicado en los Procedimientos de la Sociedad Real de Londres. Maxwell sentó algunas de las bases de la actual teoría del control. En este artículo, comenta algunos aspectos sobre los reguladores centrífugos que se usaban para controlar las máquinas de vapor de la época. Actualmente la automatización es un campo de trabajo bastante amplio. No olvides suscribirte. Activa la campanita, dale like y comparte. Soy José Callejas, hasta pronto.